A lo largo de las Escrituras, la viña o un viñedo se emplea como una figura retórica para aludir al pueblo de Dios dando buenos frutos, buenas uvas. El dueño del viñedo es Dios que, en una ilustración de su gracia, hace todos los preparativos para garantizar una buena producción. La cuida, le proporciona buenos labradores esperando una buena cosecha. También se nos habla de una especie de uva silvestre, una uva agria que de alguna manera se inmiscuye en el viñedo y ésta solo sirve para ser desechada. El profeta Isaías, en el libro que lleva su nombre, capítulo 5, nos habla incluso de un castigo por ese tipo de infructuosidad. Y en los evangelios sinópticos, Jesús cita al profeta Isaías para enseñarnos una importante lección a través de la parábola de los labradores malvados, donde encontramos otro problema que se presenta para el viñedo, esta vez sus cuidadores. Hoy analizaremos esta parábola desde el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículos del 33 al 46 que dicen: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, le cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. La viña es el pueblo de Dios, como en Isaías, y los labradores son los que están puestos para su administración. Llámese líderes religiosos, sacerdotes, pastores. El dueño de la viña, que es Dios, envía a sus siervos, representando en el tiempo de Isaías a sus profetas, en el tiempo de Jesús a sus apóstoles. A ellos los echan fuera, los golpean e incluso los matan, porque no solo rechazan oír la palabra de Dios. Aquí hay odio, pura maldad. Dice que cuando el dueño del viñedo envía a su hijo, representado en esta figura al Hijo de Dios, los labradores, al saber que era el heredero, planificaron matarlo. Anteriormente, cuando mataron a los siervos, es porque no querían dar cuentas y así apropiarse de las ganancias de la viña. Pero al saber que este era el heredero, planificaron quedarse con todo. Por eso dice: y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esta es una impactante visión profética de Jesús, a quien su Padre envió, y los que sabían que era el Hijo de Dios, porque habían escuchado de él su mensaje y sabían las profecías del Antiguo Testamento que lo anunciaban, lo odiaron. Lo odiaron tanto porque amenazaba con terminar su sistema de corrupción religiosa y el control maligno que ejercían contra las personas, desviándolas del camino verdadero.
desoyendo el llamado de guiar a la nación a producir fruto espiritual de amor y obediencia. Así como el hijo del propietario de la viña fue lanzado fuera de la viña antes de ser asesinado, a Jesús lo crucificaron fuera de la ciudad. Es importante señalar que cuando el profeta Isaías terminó la parábola, lo hizo con 6 ayes, declarando juicio contra el pueblo que rechazó a Dios. Y ahora nuestro Señor Jesucristo termina esta parábola con un juicio aterrador. Entonces surge la pregunta en el versículo 40. ¿Qué hará el Señor a aquellos labradores? Hay juicio, desde luego, condenación y castigo, pero también hay esperanza. Esta parábola describe no solo la maldad de los labradores y la que hay en la actualidad en el mundo, donde vemos naciones inmersas en el pecado, generando leyes puestas para criminalizar lo bueno y legalizar el mal. Personas que rechazan a Dios y discriminan todo lo que tiene que ver con Él, generando odio en sus locas mentes reprobadas hacia cualquiera que intente predicar al Hijo de Dios. Esta parábola también nos muestra juicio y la compasión del Señor, su paciencia, su amor y la salvación que nos da por medio del Hijo de Dios, la piedra rechazada, resucitada y en el único en quien está la salvación eterna. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre esta parábola. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Saint-Exupéry, quien escribía en El Principito esta frase: uno es para siempre responsable de lo que domestica. Cuando nos acercamos a la parábola de los labradores malvados que encontramos en Mateo 21, estamos delante de una historia que nos confronta con la realidad de una sociedad que ha rechazado a Dios para tomar las riendas de lo que ellos consideran correcto. Intentamos hacer lo que nosotros creemos a nuestra manera sin tener en cuenta que somos deudores delante de Dios, quien es el dueño de todas las cosas. Y cuando llega el Señor, tenemos todo tipo de excusas. Oímos la voz del Señor, oímos la voz y pronto respondemos: aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a tomar las riendas y empezamos a argumentar que tenemos que atenderlo, pero al final tenemos tantas ocupaciones con lo nuestro que nos preocupamos de nuestras cosas. Somos nosotros mismos. Reclamamos las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, pero a la hora de rendir cuentas para pagar todos sus beneficios para con nosotros, ahí ya nos escondemos. Buscamos las bendiciones, pero elegimos lo que queremos obedecer y no. Buscamos que Dios nos bendiga, pero decidimos nosotros lo que tenemos que hacer o no. Buscamos que Dios derrame bendiciones sobre nosotros, pero cuando llega la hora de atender al congregarnos, atender a guardar sus mandamientos, inventamos todo tipo de excusas para decir que Dios es amor o con la fe suficiente. Dios no ve más allá de lo que nosotros queremos hacer. A veces, en muchas ocasiones, aquellos que afirmamos creer en Dios en el presente, aquellos que nos definimos como cristianos y que buscamos las bendiciones de Dios, nos parecemos demasiado a Esaú. Conoces la historia de Esaú, ¿verdad? Aquel hombre que vendió la primogenitura. La primogenitura era la señal de la bendición de Dios para su vida. Sin embargo, la vendió por un plato de lentejas. Antepuso lo material del momento a la gracia, la bendición de todo lo espiritual que sería en el futuro. ¿Y cuántas veces nosotros también estamos más preocupados por las cosas de aquí, de la hora, de este momento, que de aquellas bendiciones que Dios, el dueño, tiene para cada uno de nosotros en el futuro? Hoy nos toca confrontarnos con esto. Unos labradores, unas personas llamadas por Dios, encargadas por Dios, pero que al final anteponen sus cosas. Cuando nos acercamos a esta parábola, sobre todo podemos encontrarnos con 4 escenas principales o con 4 personajes principales. En primer lugar, nos encontramos en el versículo 33 de Mateo 21 con la realidad de una viña perfectamente preparada. Un arrendatario que preparó la viña de forma perfecta para ser alquilada. Una viña con todo lo necesario:
una buena cepa, una buena cerca de protección para todo ello, un lagar para la vendimia, una torre de vigilancia, de refugio, de almacenamiento, todo bien preparado para ser arrendado, nuevo, productivo, dispuesto. Del mismo modo, Dios ha preparado esta habitación, que es el planeta Tierra, con todo lo necesario para desarrollar una vida ordenada. Tenemos los recursos, las capacidades, la provisión necesaria. Tenemos bienes, tenemos recursos. Sin embargo, por avaricia queremos acumular, acaparar, queremos poseer más, queremos conseguir más y robamos a otros. Un viñedo preparado. En segundo lugar, también nos confronta con la realidad de unos labradores dominados por la avaricia. Los arrendatarios normalmente ponían un precio en este tiempo. Un precio que podía ser una cantidad de la cosecha, independientemente de la producción, o por un porcentaje de la producción. El precio no se estipulaba. El texto no nos dice cuáles son los acuerdos del contrato de arrendamiento. No era si una cantidad fija, si un porcentaje de protección. Eso no es lo importante. Lo que sí nos dice es que estos arrendatarios, conscientes de toda su responsabilidad, llega un momento en que dice, no vamos a pagar más. Vamos a apropiarnos nosotros de la viña. Vamos a decir que esto es nuestro, que nos pertenece. Y esto es lo que el ser humano está haciendo en el presente. Todo esto que nos rodea, la creación de Dios, al final decimos es nuestra. Y hemos olvidado de que todo le pertenece a Dios y nosotros simplemente estamos disfrutando de prestado como responsables de lo que Él nos ha dejado para administrarlo. Pero todo le pertenece a Dios. Dios señala que tendremos que rendir cuentas. Rendir cuentas de cómo hemos usado la ecología, de cómo hemos usado el entorno, de cómo hemos usado los bienes y talentos que se han puesto en nuestras manos. Tendremos que rendir cuentas. Pero hay dos personajes más en esta historia. En un lugar, unos mensajeros obedientes. Si estos ladrones eran avaros, también la historia nos confronta con la realidad de mensajeros obedientes para cumplir su tarea. Mensajeros que recibían el llamado del dueño para advertir que es la hora de cobrar, que vas a tener que rendir cuentas, que tienes que pagar por todas estas deudas y todos estos beneficios que estás recibiendo, que el amo va a venir. Y estos mensajeros son desatendidos, son golpeados, son maltratados. ¿Cuántas veces aquellos que anuncian el Evangelio y que nos quieren confrontar con la voz de Dios en nuestro tiempo son ridiculizados? Y empezamos a decir, Dios no existe, su palabra no es real, ¿qué me cuentas? Déjalo pasar. Unos mensajeros obedientes que siguen diciendo, tenemos que rendir cuentas, tenemos que pararnos delante del juez, pero no queremos escucharlo. Y Dios dice que aun cuando no han escuchado todas estas voces y mensajes de sus siervos, entonces envía a su propio Hijo. La entrega del Hijo es importante, porque el Hijo sabía a lo que se exponía, no era ignorante. El Hijo se entrega consciente de todo lo que suponía. Sabía lo que le aguardaba al final del camino, del rechazo. Y este punto es donde la parábola se distancia de la realidad, de lo razonable, para llevarnos a ese amor sobrenatural de Dios. Es muy raro que un rico potentado expusiese a su hijo al desprecio y al rechazo, pero sin embargo Dios entrega a su propio hijo, aun a sabiendas de que le rechazaremos. Vino a lo suyo, dice el evangelista Juan, y los suyos no le recibieron, le llevaron a una cruz. La parábola nos deja una huella enorme. Del pecado es algo irracional, pero el amor de Dios es algo totalmente incomprensible. El amor de Dios que entrega a su único hijo por ti y por mí, que somos rebeldes ante su llamado. Ahora, esta parábola nos deja una serie de enseñanzas para atender cada uno de nosotros. Enseñanzas acerca de Dios y acerca de nosotros, como seres humanos. Acerca de Dios nos deja tres enseñanzas principales esta parábola. En primer lugar, nos habla de la confianza manifestada de Dios. Dios confía plenamente en el ser humano. ¿Sabes? A veces hablamos de que no tenemos libertad de elección y de decisión. Sin embargo, Dios confió a sus siervos. Dios confió a la humanidad la administración plena de esta tierra, de su herencia. Dios confía en la criatura. Puso a Adán y a Eva para sojuzgar la creación. Y no les puso en un desierto, les puso en un huerto bien preparado. Y les dio el encargo de sojuzgar, de producir, de administrar lo que era de Dios. Y aunque fracasaron,
y trajeron desgracia a la creación, sigue dándonos libertad como humanos para cuidar de su viña. Dio libertad a los seres humanos para vivir la vida espiritual. Nos da libertad. Y hemos creado todo tipo de hipocresía, de engaños. Y Dios sigue confiando. Pero en segundo lugar, también esta parábola nos habla de la paciencia de Dios. Dios es paciente con sus siervos que rechazan su mensaje. Y una otra vez manda su mensaje, y manda un siervo, y manda otro siervo, y manda a su propio hijo. Dios es paciente y da oportunidad sobre oportunidad para, a pesar de la rebeldía, de la obstinación, de la ofensa del ser humano, sigue dando oportunidad, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Y como dice el apóstol Pedro, Dios espera que lleguemos al arrepentimiento y a responder a su voz de una forma positiva. Y nos da oportunidad. Pero una tercera cosa que nos da esta parábola acerca del carácter de Dios es que si bien Dios confía en cada uno de nosotros, nos da oportunidades del arrepentimiento. En tercer lugar, también Dios es justo. Y esta parábola nos habla de que Dios va a juzgar a los hombres. Va a llegar un día en que a pesar de su paciencia la puerta se va a cerrar y vamos a tener que comparecer para rendir cuentas el día de la crisis, porque Dios no retarda su promesa. Y va a llegar el momento en que va a reclamar lo suyo. Dios da confianza, Dios es paciente y advierte, pero Dios es justo. Y esta es la realidad que nos enseña esta parábola. Pero también esta parábola, como dijimos, nos habla del ser humano. Y nos dice 4 cosas acerca de cada uno de nosotros. En primer lugar, nos dice que somos unos privilegiados. Tenemos privilegios enormes, no solo de la tarea que tenemos, sino de los medios para llevarla a cabo. Como decíamos hace un momento, Dios no puso a Adán y Eva en un desierto, les puso en un jardín preparado con todos los recursos, con lo mejor, un huerto fructífero. No nos envía solos a la tarea, no nos deja huérfanos, sino que envía incluso para cumplir a su Espíritu Santo. Nos da los recursos por medio de su palabra para que tendamos el camino, nos capacita para la vida. Pero no queremos oír. Queremos seguir haciendo las cosas en nuestra vida, a nuestra manera. Somos privilegiados. Tenemos vida, tenemos oportunidades, tenemos recursos. Pero en segundo lugar, esta parábola nos dice que también el ser humano es libre de elegir. Tenemos completa libertad. Al igual que el amo dejó a los agricultores que realizaran la tarea como quisieran, Dios nos asigna servicios, nos llama a administrar nuestra vida, el tiempo que tengamos aquí, no sabemos cuánto, los recursos que tengamos aquí, no sabemos cuántos, pero aquello que llega a nuestras manos para hacerlo y administrarlo para su gloria. Dios nos da libertad y pone delante de nosotros la vida y la muerte. Y nos dice, escoge. Y nos dice, yo quiero que sirvas en mi viña. Escoge si quieres servir o no. Eres libre para escoger el camino a seguir. Pero también ten en cuenta que la libertad tiene responsabilidades. Y según el camino que escojas hay consecuencias al final. Eres libre para escoger el camino, pero eres libre para recibir las consecuencias del camino emprendido. Por tanto, sí que el ser humano es libre, pero también es responsable. Tenemos que rendir cuentas. La libertad no es libertinaje. Todos tendremos que rendir cuenta de cómo hemos realizado la tarea y cómo hemos respondido delante de Dios. Los labradores tenían que rendir cuentas pagando el arriendo. Nosotros tendremos que rendir cuentas cuando tengamos que comparecer delante de Dios y seamos juzgados cada uno según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y en cuarto lugar, el ser humano, nos dice esta parábola, es culpable. Es culpable de la mala administración de los recursos. Todos tenemos culpa por nuestros pecados porque somos responsables de nuestros actos y de nuestras decisiones. Nos presenta esta parábola el pecado como la voluntaria oposición a la voz del amo para seguir nuestro propio camino. Cuando sabemos lo que Dios espera de nosotros y decidimos seguir nuestro camino. Ser humano es un privilegiado. Tú y yo somos privilegiados, tenemos vida, tenemos oportunidades, tenemos recursos, tenemos la provisión de Dios que nos ha entregado a su propio Hijo. Tenemos libertad de escoger lo que queremos. Somos responsables de nuestras decisiones. Y por último, somos culpables e inexcusables delante de Dios. Pero también esta parábola nos deja una última enseñanza acerca del Señor Jesucristo. Porque vemos en el Hijo una condición totalmente maravillosa. El Señor Jesucristo, este Hijo de Dios que es enviado por ti y por mí, es único y diferente.
Su dignidad es superior a cualquier otro enviado, a cualquier otro mensajero. Nadie puede usurpar el lugar de mediador, de representante o de juez. ¿Sabes? La Escritura nos dice que hay un solo Dios. Asimismo, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado por ti y por mí. Ningún santo, ninguna virgen, ninguna persona asignada por el ser humano, llámese profeta, llámese apóstol, llámese maestro, tiene la dignidad del Hijo. Él es superior que los ángeles, dice el autor de Hebreos. Él es superior que la ley. Él es superior que Moisés. Él es superior que todo aquello que podamos encontrar en la historia humana. Cristo. Y la voz que vino del cielo en la transfiguración es la misma que sigue sonando. Este es mi Hijo amado. A Él y solo a Él oíd. Escucha a Cristo. Él es la palabra de Dios. Pero el Hijo también es consciente de su entrega. ¿Sabes? Cristo llega a la cruz sabiendo a lo que se aferraba. Jesús no murió porque no tuviese más remedio. Fue consciente, se entregó a sí mismo para que nosotros, que no teníamos más remedio, podamos vivir. Nadie tomó su vida, Él la puso. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y esta entrega de amor, de gracia, es estremecedora. Jesús no llegó a la cruz fruto de las circunstancias o de la casualidad, sino llegó a la cruz movido por la voluntad del amor. El amor hacia ti y hacia mí, la paciencia de Dios que nos quiere dar una última oportunidad. Y si desatiendes la voz de Cristo, si desatiendes la entrega de Cristo, si desatiendes la gracia de Cristo, no queda más sacrificio por el pecado. No hay otra solución. Nos enseña acerca del Hijo, es el último mensaje. Dios, dice el autor de Hebreos, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por Hijo. Él es la revelación final, completa y definitiva de Dios para tu vida. Por eso esta parábola nos confronta con una decisión. Sí, es cierto que somos libres de decidir. Somos responsables de nuestras decisiones y hay consecuencias en lo que decidamos. Y la decisión es qué vas a hacer con el mensaje del Hijo. El Hijo, aquella piedra que fue rechazada por los edificadores, es la piedra útil, imprescindible para cimentar tu vida. Es la piedra que la humanidad en el día de hoy rechaza, niega, trata de eliminar, pero que en su día se va a manifestar como la piedra más importante. El hombre de la cruz, aquel que entrega su vida en debilidad, va a llegar para ser juez y el rey de toda la humanidad. Es la piedra que va a quebrantar todo orgullo, que va a confrontar con toda debilidad. Y aquel que los labradores y que la humanidad pensó hemos vencido, al final nos va a juzgar a cada uno. Jesús es la piedra que construye para vida eterna cuando crees en Él, porque es la piedra que juzga también para ruina. Y cuando te paras delante del mensaje del Hijo, tienes que tomar decisiones. ¿Vas a escuchar al amo, al Señor que te llama? El apóstol Juan escribe en su evangelio unas palabras que me estremecen cada vez que las medito. Él dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo, el que acepta el mensaje enviado por Dios a través de su Hijo, tiene vida eterna. Pero el que, como aquellos labradores, insiste en rechazar al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En este día y en este momento, quiero preguntarte de forma sencilla, ante el mensaje de amor de Dios que envía a su Hijo unigénito a este mundo por amor a ti y por amor a mí, para que aquellos que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados podamos tener esperanza. Aquel que siendo sin pecado y sin conocer pecado llega a una cruz haciéndose pecado por ti y por mí, para que nosotros podamos ser justicia de Dios en Él. Ante aquel que viene para decirte que Dios te ama y quiere tu vida eterna. Aquel que te dice, arrepiéntete de tu pecado y ven a mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a creer en Él o vas a seguir rechazándole? ¿Vas a aceptarle como Señor y Salvador o vas a echarle fuera de tu vida como hicieron aquellos viñadores malvados?
Si le aceptas, el Padre te dice, tienes vida eterna. Una nueva oportunidad, quizás la última. Si le rechazas, solo la ira de Dios sobre ti. ¿Qué vas a hacer con el Cristo? Que Dios te bendiga y toma la mejor decisión, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. Descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Tenemos que pararnos a considerar la persona del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y delante de Él tenemos que tomar decisiones. Por circunstancias hoy me ha tocado grabar aquí en medio de la naturaleza, con otros ruidos diferentes. Pero también nos confronta con la realidad de la herencia tan maravillosa que Dios nos ha dejado para disfrutar. Una herencia llena de todo tipo de bendiciones. Y en esas bendiciones tienes una oportunidad de decidir. Porque los cielos
la naturaleza cuenta la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y las cosas reveladas de Dios, su eterno poder y de deidad se ven reflejadas en todo lo que nos rodea. De forma que no tenemos excusa delante de Dios. Y en este día Dios te vuelve a decir, ¿qué vas a hacer con el mensaje que te he dado? ¿Qué vas a hacer con el mensaje natural, pero sobre todo con el mensaje especial que te he dado en el Señor Jesucristo? Te he entregado a mi Hijo por amor a ti. ¿Qué haces con él? ¿Le aceptas o le rechazas? Quiero invitarte a que ahí donde estás, inclines tu cabeza y hagas una oración. Yo voy a orar para que Dios te dé sabiduría y me dé sabiduría para responder delante del Cristo. Pero voy a orar también para pedir que Dios te inquiete a responder ante Él. Cristo es todo cuanto necesitamos. Que realmente podamos responder aceptando la voz del dueño, viniendo a Él que tiene vida eterna, para ti y para mí. No desprecies más el mensaje de Dios. No lo dejes para mañana, no lo dejes pasar. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios reconociendo tu culpa y tu deuda, y Él se acercará a ti para traerte perdón y vida en abundancia. Si no lo has hecho, yo te invito a que ahí donde estás, en este día, puedas inclinar tu cabeza y decir, Señor, soy pecador. Señor, he sido como estos viñadores, rebelde y obstinado. He rechazado muchas veces a tu Hijo, pero hoy ceso en este camino y vuelvo a ti. Vamos a orar y terminar este tiempo. Gracias, Padre, porque una vez más nos vuelves a hablar de tu gloria, nos vuelves a hablar de tu amor y de tu esperanza. Gracias, Padre, porque una vez más vuelves a acercarnos ante ese llamado tuyo de perdón y reconciliación. Y por eso, Padre Celestial, en este día venimos ante ti para decirte, Señor, perdónanos por tantos momentos en que hemos sido rebeldes, desobedientes y obstinados en seguir nuestros propios caminos. Venimos a ti y pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar en tu legado. Por eso, Padre Celestial, buscamos tu ayuda, tu dirección y tu guía. Y pedimos que nos ayudes a descansar plenamente en el mensaje de tu Hijo, entregado por cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, y te damos la gloria a ti. Y lo hacemos en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo. Y en verdad, escoge la mejor parte.